Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 32. Gestión presupuestaria y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley de Presupuestos, estructura y aspectos generales del contenido. Competencias de las agencias administrativas. 49. 1. Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. El artículo 156,1 de la Constitución española establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. La primera ley que regulaba la Hacienda andaluza es la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fue la norma de referencia en la delimitación del marco económico-financiero por el que debe regirse la Junta de Andalucía y los entes o entidades que la integran. Con más de un cuarto de siglo de existencia de esta norma, su contenido se ha visto lógicamente afectado por los acontecimientos que se han producido en este periodo de tiempo. Por lo se ha aprobado el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a través del Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de marzo. 1,1. El Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 1. Principios generales. Los principios generales de la Hacienda Pública andaluza están recogidos en los artículos 1 al 10 del Decreto Legislativo 1/2002, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en adelante TRLGHPJA, en los siguientes términos. A objeto y ámbito de la ley. Artículo 1 del TRLGHPJA. El objeto de esta ley es regular el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, así como de los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, de las fundaciones del sector público andaluz y de las demás entidades indicadas en la presente norma. B. Agencias, artículo 2 del TRLGHPJA. Se someterán a la presente ley en los términos que la misma establezca. A. Las agencias administrativas. B. Las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68,1 A. de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. C. Las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68,1 B. de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. D. Las agencias de régimen especial. C. Instituciones, artículo 3 del TRLGHPJA. Las instituciones de la Junta de Andalucía se regirán por su legislación específica y por esta ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines. D. Consorcios, artículo 4 del TRLGHPJA. 1. A los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, les será de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la presente ley, en lo previsto en la misma. No obstante,
Los consorcios que durante la vigencia de un determinado ejercicio presupuestario resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, en aplicación de lo previsto en el referido artículo, mantendrán hasta el día 31 de diciembre de dicho ejercicio el régimen de gestión económico, presupuestaria, contable y de control que se contemple en sus estatutos anteriores a la adscripción, excepto el régimen aplicable a la elaboración y aprobación de los presupuestos del consorcio. A partir de la referida fecha quedarán sometidos al régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se contempla en el primer párrafo de este artículo. 2. Para la creación y extinción de estos consorcios, así como para la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria en los mismos, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades. Artículo 5 del TRL-GHP-JA. 1. Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público andaluz, aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás entidades de derecho público. 2. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz se regirán por la presente ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 4/1986, de 5 de mayo del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por las disposiciones de desarrollo de las mismas, así como por su normativa específica y por las normas de derecho civil, mercantil y laboral que les resulten de aplicación. 3. A las fundaciones y a las demás entidades con personalidad jurídica propia del sector público andaluz no incluidas en los artículos anteriores, en las que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, les será de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la presente ley, en lo previsto en la misma. Se entenderá que existe representación mayoritaria en las citadas entidades cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia sean nombrados por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus agencias y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Para la creación y extinción de las entidades referidas en este apartado, así como para la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. 4. Los consorcios no adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, las fundaciones, las sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica propia que, no formando parte del sector público andaluz, sean considerados unidades integrantes del subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía por aplicación de las normas de contabilidad nacional, podrán quedar sometidos al control financiero previsto en esta ley cuando, mediando razones justificadas para ello, así lo acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. 5. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el presupuesto de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán a los efectos de esta ley, al régimen establecido para las entidades mencionadas en el apartado 3 de este artículo. F. Hacienda de la Junta de Andalucía. Artículo 6 del TRL-GHP-JA. A los efectos de esta ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía está constituida por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, de esta ley e instituciones. G. Régimen jurídico de la actividad económico-financiera. Artículo 7 del TRL-GHP-JA. 1. Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria que resulte aplicable, la actividad económico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula. 1a por la presente ley y las normas dictadas en su desarrollo. 1b por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía. 1c por las leyes del presupuesto de cada ejercicio.
2. La Junta de Andalucía gozará del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerrogativas como en sus beneficios fiscales. H. Principios rectores de la actividad económico-financiera. Artículo 8 del TRL-GHPJA. 1. La Hacienda de la Junta de Andalucía cumplirá sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, e instituciones mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia, conforme a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea de la competencia de la comunidad autónoma. 2. Los gastos públicos, incluidos en el presupuesto de la Junta, realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad. 3. Los consorcios adscritos a la administración de la Junta de Andalucía cumplirán sus obligaciones económicas de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores. Y principios presupuestarios. Artículo 9 del TRL-GHPJA. 1. La administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida a los siguientes principios. 1a de estabilidad presupuestaria. 1b de eficiencia y economía. 1c de coordinación, transparencia y eficacia en la gestión. 1d de presupuesto anual. 1e de unidad de caja. 1f de intervención de todas las operaciones de contenido económico. 1g de contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información, en general que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 1h de no afectación de los ingresos. Los recursos de la Junta de Andalucía se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. 2. Las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con las disposiciones que regulan las funciones de estas instituciones, serán censuradas por las mismas y sometidas al control del Parlamento de Andalucía. J. Principio de presupuesto bruto. Artículo 10 del TRL-GHPJA. 1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. 2. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competente. 1,2. Competencias de los órganos de la Junta de Andalucía en materia de hacienda pública. 1. Competencias del Parlamento de Andalucía. Artículo 11 del TRL-GHPJA. 1. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía. 2. Se regularán por ley del Parlamento de Andalucía las siguientes materias relativas a la hacienda pública de la Junta de Andalucía. 2. La concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. 2b. El establecimiento, la modificación y la supresión de tributos propios. 2c. El ejercicio de competencias normativas en relación con los tributos cedidos, con el alcance que establezca la legislación del Estado. 2d. El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre tributos estatales. 2e. El régimen de deuda pública de la Junta de Andalucía. 2f. El régimen del patrimonio y de la contratación de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación básica del Estado. 2g. La creación y regulación del régimen general y especial en materia económico-financiera de las agencias administrativas y públicas empresariales, definidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como la autorización para la creación de las agencias de régimen especial. 2h. Las demás materias que, según el Estatuto de Autonomía y las leyes, deban ser reguladas de esta forma. 3. El Parlamento de Andalucía goza de autonomía presupuestaria.
Elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos que establezcan sus propias disposiciones, posee facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación y control del mismo. En el primer mes de cada trimestre, la consejería competente en materia de Hacienda librará automáticamente y por cuartas partes las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Andalucía. 2. Competencias del Consejo de Gobierno. Artículo 12 del TRL-GHP-JA. En las materias objeto de esta ley, corresponde al Consejo de Gobierno a acordar la tramitación y aprobar el proyecto de ley del presupuesto y su remisión al Parlamento. B. Aprobar los reglamentos para la aplicación de la presente ley. C. Determinar las directrices de la política económico-financiera de la comunidad autónoma, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. D. Autorizar los gastos en los supuestos previstos legalmente. E. Las demás funciones y competencias que le atribuyan las leyes y demás disposiciones de aplicación. 3. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda. Artículo 13 del TRL-GHP-JA. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda a proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y los acuerdos que procedan según el artículo 12 de esta ley, y que sean materia de su competencia. B. Elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley del presupuesto. C. Dictar las disposiciones y resoluciones de su competencia. D. La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que esta ley atribuye a las agencias administrativas y de régimen especial. E. Velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualesquiera otras que la defensa de tales derechos exija. F. Ordenar los pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. G. La tutela financiera de los entes locales y la colaboración entre estos entes y la comunidad autónoma, en los términos previstos en los artículos 60,3 y 192,3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. H. El impulso y coordinación de los instrumentos y procedimientos para la aplicación de las normas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta ley y demás disposiciones de aplicación. J. Proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias, con objeto de cubrir una insuficiencia de crédito en aquellos que tengan la condición de ampliables. 4. Competencias de las consejerías. Artículo 14 del TRL-GHP-JA. Corresponde a las consejerías a elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto, en la forma prevista en el artículo 35 de la presente ley. B. Administrar los créditos para gastos del presupuesto y de sus modificaciones. C. Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno, y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia. D. Disponer o comprometer los gastos de su competencia. E. Contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía. F. Proponer el pago de las obligaciones a la consejería competente en materia de Hacienda. G. Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta ley y demás disposiciones de aplicación. 5. Competencias de las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 15 del TRL-GHP-JA. Corresponde a las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y a los consorcios a elaborar el anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto, en la forma prevista en el artículo 35 de la presente ley. B. La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la propia agencia o consorcio,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Tributaria de Andalucía por el artículo 181,2 del Estatuto de Autonomía, para Andalucía. C. Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste, por conducto de la persona titular de la consejería, los que sean de su competencia. D. Disponer o comprometer los gastos de su competencia según el presupuesto aprobado, así como contraer o reconocer obligaciones económicas. E. Ordenar los pagos correspondientes. F. Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta ley y demás disposiciones de aplicación. 1,3. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Artículo 16 del TRL-GHPJA. Constituyen los recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. A. Los de naturaleza tributaria definidos por el producto de. Primero, los tributos propios de la comunidad autónoma. Segundo, los tributos cedidos por el Estado. Tercero, los recargos sobre tributos estatales. B. Las asignaciones y transferencias con cargo a los recursos del Estado, y singularmente los provenientes de los instrumentos destinados en su caso a garantizar la suficiencia. C. La deuda pública y el recurso al crédito. D. La participación en los fondos de compensación interterritorial y en cualesquiera otros fondos destinados a la nivelación de servicios, convergencia, competitividad y cooperación territorial, infraestructuras y bienes de acuerdo con su normativa reguladora. E. Otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. F. Las transferencias de la Unión Europea u otras administraciones públicas. G. Los rendimientos del patrimonio de la Junta de Andalucía y otros ingresos de derecho privado, legados, donaciones y subvenciones que perciba. H. Las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. Y cualquier otro recurso que le pertenezca en virtud de lo dispuesto por las leyes. 1,4. Prescripción de los derechos. El artículo 24 del TRL-GHPJA establece que 1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los 4 años el derecho de la Hacienda de la Junta de Andalucía. 1a. A reconocer o a liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. 1b. Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, contándose dicho plazo desde la fecha de su notificación, o si ésta no fuera preceptiva desde su vencimiento. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione la persona interesada. 2. La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal de la persona o entidad deudora, y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamaciones o recursos, y por cualquier actuación de la persona o entidad deudora conducente al pago o liquidación de la deuda. 3. Los derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. 4. No se liquidarán y, en su caso, se procederá a la anulación y baja en contabilidad por la intervención general, de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije cada año la ley del presupuesto como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente. No quedarán afectadas por el apartado anterior las deudas referidas a un mismo sujeto cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio, ni las tasas y precios públicos. 2. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el TRL-GHPJA. 2,1. Concepto de presupuesto de la Junta de Andalucía. El artículo 190 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía regula la ley de presupuesto en los siguientes términos. 1. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma, y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios,
requerirá la conformidad del Consejo de Gobierno para su tramitación. 2. El presupuesto será único, y se elaborará con criterios técnicos homogéneos con los del Estado. Incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos y demás entes, empresas e instituciones de ella dependientes, así como, en su caso, el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por el Parlamento. 3. Además de los correspondientes estados de gastos e ingresos y de las normas precisas para su adecuada inteligencia y ejecución, la ley del presupuesto solo podrá contener aquellas normas que resulten necesarias para implementar la política económica del Gobierno. 4. El presupuesto tiene carácter anual. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con 2 meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente. 5. Si el presupuesto no estuviere aprobado el primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. 6. La ley del presupuesto no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. 7. La ley del presupuesto establecerá anualmente instrumentos orientados a corregir los desequilibrios territoriales y nivelar los servicios e infraestructuras. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, el artículo 31 del TRLGHPJA define el presupuesto de la Junta de Andalucía como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus estatutos, sean de las previstas en el artículo 68,1b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5,3 de la presente ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5,5. 2,2. Ámbito temporal. Artículo 32 del TRLGHPJA. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán a los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven. B. Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos. 2,3. Contenido del presupuesto. Artículo 33 del TRLGHPJA. 1. El presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y demás entidades referidas en el artículo 31. 2. El presupuesto contendrá 2a. Los estados de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, en los que se incluirán con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. 2b. Los estados de ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, en los que figuren las estimaciones de los distintos derechos económicos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 2c. Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales que conforme a sus estatutos sean de las previstas en el artículo 68,1 b de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. 2d. Los estados de gastos e ingresos de sus instituciones. 2e. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía. 2f. Los presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. 2g. Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones y demás entidades referidas en el artículo 5,3. 2h. Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica definidos en el artículo 5,5, determinándose expresamente las operaciones financieras.
2,4. Estructura de los estados de gastos y de ingresos. Artículo 34 del TRL-GHP-JA. 1. La estructura del presupuesto de gastos e ingresos se determinará por la Consejería competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, sus consorcios e instituciones, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes. 2. El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. El estado de ingresos aplicará la clasificación orgánica y económica. 3. La clasificación económica de gastos e ingresos contendrá las transferencias necesarias para la financiación de las agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2c, y consorcios adscritos, que equilibren los gastos e ingresos de sus respectivos presupuestos y permitan obtener la cuenta consolidada del presupuesto. Tanto la clasificación económica del estado de ingresos como el de gastos del presupuesto se dividen en capítulos, de conformidad con la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son: Ingresos. Capítulo 1. Impuestos directos. Capítulo 2. Impuestos indirectos. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Capítulo 8. Activos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. Gastos. Capítulo 1. Gastos de personal. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 3. Gastos financieros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros fondos. Capítulo 6. Inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Capítulo 8. Activos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. La Orden de 7 de julio de 2020 aprueba los códigos de la clasificación económica de ingresos y gastos, estableciendo además las definiciones correspondientes a dichos códigos. Aquí únicamente vamos a desarrollar el capítulo 2 y b, por ser los más utilizados por la categoría de administrativo, en sus tareas ordinarias de gestión del presupuesto. Capítulo 2. Artículo 20. Arrendamiento y cánones. Concepto 200. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Concepto 202. Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Concepto 203. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Subconcepto 00. Maquinaria. Subconcepto 01. Instalaciones. Subconcepto 02. Utillaje. Concepto 204. Arrendamientos de elementos de transporte. Concepto 205. Arrendamientos de mobiliario y enseres. Concepto 206. Arrendamientos de sistemas para procesos de información. Concepto 208. Arrendamientos de otro inmovilizado material. Concepto 209. Cánones. Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Concepto 210. Infraestructura y bienes de uso general. Concepto 211. Terrenos y bienes naturales. Concepto 212. Edificios y otras construcciones. Concepto 213. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Subconcepto 00. Maquinaria. Subconcepto 01. Instalaciones.
Subconcepto 02. Utillaje. Concepto 214. Elementos de transporte. Concepto 215. Mobiliario y enseres. Concepto 216. Sistemas para procesos de información. Subconcepto 00. Equipos de procesos y transmisiones de datos. Subconcepto 01. Reparación y mantenimiento de los centros de proceso de datos. Subconcepto 02. Mantenimiento o adaptación de programas informáticos. Concepto 219. Otro inmovilizado material. Artículo 22. Material, suministros y otros. Concepto 220. Material de oficina. Subconcepto 00. Ordinario no inventariable. Subconcepto 01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 3A. Subconcepto 02. Material informático no inventariable. Concepto 221. Suministros. Subconcepto 00. Energía eléctrica. Subconcepto 01. Agua. Subconcepto 02. Gas. Subconcepto 03. Combustible. Subconcepto 04. Vestuario. Subconcepto 05. Productos alimenticios. Subconcepto 06. Productos farmacéuticos. Subconcepto 07. Instrumental y pequeño utillaje sanitario. Subconcepto 08. Material sanitario. Subconcepto 09. Otros suministros. Subconcepto 10. Prótesis de implante quirúrgico. Subconcepto 11. Reactivos. Subconcepto 12. Accesorios y consumibles de equipos de diagnóstico y tratamiento. Subconcepto 13. Material para el mantenimiento de instalaciones de carácter sanitario. Subconcepto 14. Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar. Subconcepto 15. Material y menaje de hostelería. Subconcepto 17. Material de laboratorios. Subconcepto 19. Cartones de bingo. Concepto 222. Comunicaciones. Subconcepto 00. Telefónicas. Subconcepto 01. Postales y mensajería. Subconcepto 02. Telegráficas. Subconcepto 03. Telex, telefax y burofax. Subconcepto 04. Servicios de acceso a datos y los servicios de acceso a comunicaciones troncales informáticas. Subconcepto 09. Otros. Concepto 223. Transportes. Concepto 224. Primas de seguros. Subconcepto 00. Edificios y otras construcciones. Subconcepto 01. Elementos de transporte. Subconcepto 09. Otros riesgos. Concepto 225. Tributos. Subconcepto 00. Estatales. Subconcepto 01. Locales. Subconcepto 02. Autonómicos. Subconcepto 09. Otros. Concepto 226. Gastos diversos. Subconcepto 01. Atenciones protocolarias y representativas. Subconcepto 02. Información, divulgación y publicidad. Subconcepto 03. Jurídicos y contenciosos. Subconcepto 04. Cursos y actividades de formación. Subconcepto 05. Remuneraciones a agentes mediadores independientes. Subconcepto 06. Reuniones, conferencias y cursos. Subconcepto 07. Oposiciones y pruebas selectivas. Subconcepto 08. Premios, concursos y certámenes. Subconcepto 09. Otros. Subconcepto 10.
Formación y capacitación ambiental. Subconcepto 11. Cuotas por participación en entidades y organismos nacionales e internacionales. Subconcepto 12. Publicidad institucional. Subconcepto 15. Agentes recaudadores externos. Recaudación ejecutiva. Subconcepto 16. Contratos de patrocinio institucional. Subconcepto 25. Convenio recaudación ejecutiva. Diputaciones provinciales. Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Subconcepto 00. Limpieza y aseo. Subconcepto 01. Seguridad. Subconcepto 02. Valoración y peritajes. Subconcepto 04. Custodia, depósito y almacenaje. Subconcepto 05. Procesos electorales. Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos. Subconcepto 07. Edición de publicaciones. Subconcepto 09. Otros. Subconcepto 10. Catering. Subconcepto 11. Lavandería. Subconcepto 12. Traducciones e interpretaciones. Subconcepto 13. Servicios asistenciales. Subconcepto 14. Servicios de recaudación. Subconcepto 17. Para trabajos forestales. Subconcepto 18. Actividades relacionadas con la realización artística y cultural. Subconcepto 19. Servicios de formación. Subconcepto 20. Costes explotación sistemas de transporte metropolitanos y tranviarios. Subconcepto 21. Vigilancia de puertos y marinería. Concepto 228. Trabajos realizados por las entidades que tengan la consideración de medios propio. Subconcepto 00. Trabajos realizados por las entidades que tengan la consideración de medios propio. Concepto 229. Gasto de funcionamiento de los centros docentes no universitarios. Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio. Concepto 230. Dietas. Concepto 231. Locomoción. Concepto 232. Traslados. Concepto 233. Otras indemnizaciones. Concepto 235. Gastos de viajes y desplazamientos de diputados AS. Artículo 24. Material, suministros y otros con destino a la promoción y venta. Artículo 25. Asistencia sanitaria con medios ajenos. Concepto 252. Contratos con instituciones de atención especializada. Subconcepto 03. Con entes territoriales. Subconcepto 04. Con entidades privadas. Concepto 253. Contratos por servicios de diálisis. Subconcepto 01. Hemodiálisis en centros hospitalarios. Subconcepto 02. Club diálisis. Subconcepto 03. Hemodiálisis en centros satélites. Subconcepto 04. Otras diálisis. Concepto 254. Asistencia con especialistas. Subconcepto 02. Oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria. Subconcepto 03. Terapias quirúrgicas. Subconcepto 04. Terapias oncológicas. Subconcepto 05. Rehabilitación. Subconcepto 06. Asistencia dental. Subconcepto 07. Asistencia podológica. Concepto 255. Otros servicios de asistencia sanitaria. Subconcepto 01. Servicios de asistencia sanitaria por sentencia. Subconcepto 02. Otros servicios de asistencia sanitaria. Concepto 256. Servicios de carácter diagnóstico.
Subconcepto 01. Tomografía axial computerizada. Subconcepto 02. Resonancia nuclear magnética. Subconcepto 09. Otros medios de diagnóstico. Concepto 257. Transporte sanitario. Subconcepto 01. En ambulancias asistidas, UVI móviles. Subconcepto 05. Transporte sanitario urgente. Subconcepto 06. Transporte sanitario programado. Subconcepto 07. Otros transportes sanitarios. Artículo 26. Conciertos de servicios sociales. Concepto 261. Conciertos de servicios sociales. Subconcepto 01. Con instituciones del Estado. Subconcepto 02. Con instituciones de entes territoriales. Subconcepto 03. Con instituciones del sector privado. Subconcepto 04. Con entidades públicas. Capítulo 6. Los artículos 60 a 65 se reservarán a inversiones nuevas entendiéndose aquellas que, mediante obras de primer establecimiento o adquisición, incrementan el capital público. Los artículos 66 a 69 se asignarán a inversiones de reposición, destinadas a mantener o reponer las condiciones de funcionamiento de los bienes, mediante la reparación, reforma o conservación de bienes inmuebles o la sustitución de bienes muebles por otros análogos. Los conceptos y subconceptos de cada artículo tendrán análoga clasificación y denominación a la que se desarrolla para el artículo 60. Concepto 600. Terrenos y bienes naturales. Subconcepto 00. De uso general. Subconcepto 01. Patrimoniales. Concepto 601. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Subconcepto 01. Inmuebles. Subconcepto 02. Muebles. Concepto 602. Edificios y otras construcciones. Concepto 603. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Subconcepto 00. Maquinaria. Subconcepto 01. Instalaciones técnicas. Subconcepto 02. Utillaje. Subconcepto 03. Instalaciones para centros de proceso de datos y de telecomunicaciones. Concepto 604. Elementos de transporte. Concepto 605. Mobiliario y enseres. Concepto 606. Equipamiento para procesos de información. Subconcepto 00. Adquisición de equipos para procesamiento de información. Subconcepto 01. Adquisición de equipos ofimáticos. Subconcepto 02. Adquisición de equipos de transmisiones de datos. Concepto 607. Bienes destinados al uso general. Concepto 608. Otro inmovilizado material. Concepto 609. Gastos en inversiones de carácter inmaterial. Subconcepto 00. Inversión en investigación y desarrollo. Subconcepto 01. Propiedad industrial. Subconcepto 02. Propiedad intelectual. Subconcepto 03. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. Subconcepto 04. Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento operativo. Subconcepto 05. Aplicaciones informáticas desarrolladas a medida. Subconcepto 06. Programas informáticos bajo licencia. Subconcepto 09. Otro inmovilizado inmaterial. Subconcepto 10. Inversiones en bienes inmuebles. Subconcepto 11. Inversiones en mobiliario y equipamiento. Concepto 611. Inversiones realizadas a través de agencias y otras entidades que tengan la consideración de medio propio. 2,5. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2023. El presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023 se ha aprobado mediante la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. 1. Estructura de la ley. La ley tiene la siguiente estructura. Título I de los créditos iniciales y sus modificaciones. Título 2. De los créditos de personal. Título 3. De la gestión y control presupuestarios. Título IV. De las operaciones financieras. Título V de las normas tributarias. Título B. De la transferencia y delegación de competencias entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de su territorio. Título 7. De la información al Parlamento de Andalucía. 29 disposiciones adicionales. 3 disposiciones transitorias. 1 disposición derogatoria única. 15 disposición final. La Ley 1/2022, de 27 de diciembre, dispone un estado de ingresos y gastos equilibrado de 45.603.830.876 de euros, con el siguiente desglose. Estado de ingresos Junta de Andalucía. Tipo de operaciones. Capítulo. Importe. Operaciones corrientes. 1. Impuestos directos. 8.227.817.113. 2. Impuestos indirectos. 12.536.517.225. 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 668.868.855. 4. TRASFER, ENC y AS corrientes. 14.123.480.960. 5. Ingresos patrimoniales. 78.887.276. Operaciones de capital. 6. Enajenación de inversiones reales. 220.847.538. 7. Transferencias de capital. 4.151.235.937. Operaciones financieras. 8. Activos financieros. 85.124.160. 9. Pasivos financieros. 5.511.051.812. Total. 45.603.830.876. Estados de gastos Junta de Andalucía. Capítulo. Importe. 1. Gastos de personal. 14.795.256.904. 2. Gastos corrientes de bienes y servicios. 6.505.684.804. 3. Gastos financieros. 560.844.162. 4. TRASFER, ENC y AS corrientes. 13.417.201.613. 5. Fondo de contingencia y otros fondos. 16.010.000. 6. Inversiones reales. 3.203.406.610. 7. Transferencias de capital. 2.266.118.916. 8. Activos financieros. 82.567.741. 9. Pasivos financieros. 4.756.740.126. Total.
45.603.830.876. La Ley 1/2022, de 27 de diciembre, recoge un presupuesto para el SAS de ingresos y gastos de 13.495.597.776, con el siguiente desglose. Estados de ingresos SAS. Tipo de operaciones. Capítulo. Importe. Operaciones corrientes. 1. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 136.026.925. 2. Transferencias corrientes. 12.941.482.085. 3. Ingresos patrimoniales. 3.985.711. Operaciones de capital. 7. Transferencias de capital. 414.103.055. Total. 13.495.597.776. Estados de gastos SAS. Capítulo. Importe. 1. Gastos de personal. 6.467.073.580. 2. Gastos corrientes de bienes y servicios. 4.031.249.729. 3. Gastos financieros. 3.005.100. 4. TRASFER, ENC y AS corrientes. 2.580.166.312. 6. Inversiones reales. 414.103.055. Total. 13.495.597.776. 3. Competencias de las agencias administrativas. Las agencias administrativas están reguladas en la Ley 970/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. El artículo 54 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, establece que las agencias son entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la comunidad autónoma en régimen de descentralización funcional. 1. Las agencias se clasifican en los siguientes tipos. 1A. Agencias administrativas. 1B. Agencias públicas empresariales. 1C. Agencias de régimen especial. Respecto a su creación, el artículo 55 de la Ley 9/2007 dispone que la creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley que establecerá 1A. El tipo de entidad que se crea con indicación de sus fines. 1B. Las peculiaridades de sus recursos económicos y de su régimen de personal y fiscal, y cualesquiera otras que por su naturaleza exijan norma con rango de ley. Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente por razón de la materia, y previo informe de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno. 2. La creación de las agencias de régimen especial requerirá autorización previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. 3. El anteproyecto de ley de la agencia que se presente al Consejo de Gobierno deberá ser acompañado del proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación de la entidad. En cuanto a la disolución, liquidación y extinción, el artículo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre dispone que 1. Las agencias deberán disolverse.
1A por determinación de una ley. 1B mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Adscripción y previo informe de las consejerías competentes en materia de Hacienda, Administración Pública y Regeneración en los siguientes casos. 1BA por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley de Creación. 1BB porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia de la agencia, por incumplimiento de los fines que justificaron su creación, o por considerarse que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos. Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el párrafo anterior, cuando así se concluya en el proceso de supervisión continua. 1. BC por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía. 1. BD por encontrarse en situación de desequilibrio financiero estructural, en los términos que se determinen reglamentariamente. En el desarrollo reglamentario que se establezca, se contemplará la posibilidad de elaborar planes de corrección del desequilibrio y el procedimiento y plazos para acordar la disolución, en su caso, ante la falta de corrección del desequilibrio. 1b por cualquier otra causa establecida en los estatutos. Respecto a las competencias de las agencias en la elaboración y ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma, lo estudiaremos en los diversos apartados del tema 33, al cual nos remitimos.